Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que se ha prolongado por 4 años más, años que los aprovecharemos para poder seguir desarrollando una crítica y para poder seguir despertando la conciencia en mi calidad de consejero de internautas en aspectos de política, salud y ambiente. Hoy hablaremos acerca de cómo la pandemia nos permitió, junto con las elecciones, descubrir qué importancia tenían y tienen los tontos, los mentirosos y los traidores en el Ecuador. Los mentirosos, traidores y tontos en este país han sido una carga social muy severa que han marcado nuestra situación dentro del panorama de las naciones como una nación subdesarrollada. Y el problema de los tontos en Ecuador se remonta al mismo momento de la conquista. Nuestros indígenas en realidad fueron conquistados porque su actitud, su conocimiento, su nivel de conocimiento, su inteligencia no era una inteligencia comparable con la de los conquistadores. Y este problema de que los indígenas hayan sido dominados tan fácilmente por Pizarro en apenas 1 hora y media, en que apresó a Atahualpa y después de eso subordinó a todo un imperio, el más grande imperio de Sudamérica, y con apenas 180 hombres que se enfrentaban a 40.000 guerreros y que no necesitaron ni siquiera armar una masacre ni prolongarse en una batalla. No. Simplemente fue el factor sorpresa y véngase para acá, los apresaron a Atahualpa y se derrumbó el imperio. Hoy, en estas elecciones, hemos vuelto a ver cómo el problema de nuestros indígenas es realmente su ingenuidad. No podemos entender cómo pudieron votar por Guillermo Lasso solo porque los ponchos dorados podían mover sus pasiones y no sus razones. Y fue tan fácil que la extrema derecha de Ecuador y los medios consiguieran que los indígenas volvieran a autotraicionarse. Recordemos que la conquista de América, en el caso de Ecuador, se produjo gracias a la traición de los indígenas cañaris. Y este mismo fenómeno se repitió 400 años más tarde, 500 años más tarde. ¡Qué cosa más curiosa! Señalaremos que el problema de los tontos en el país parte y que se ha traducido en el voto, ¿no? La mayor parte de ecuatorianos han votado por Guillermo Lasso y han mostrado que somos un país de tontos, con una mayoría de tontos. ¿De dónde viene este problema de ser tonto en Ecuador? Bueno, señalemos que el problema de ser tonto en Ecuador proviene en sí de la falta de educación. Durante 500 años hemos vivido primero una ausencia total de la educación, especialmente para los indígenas, hasta finales del siglo XX. Recién a finales del siglo XX, cuando se establece la educación cultural bilingüe y los indígenas, después de 1990, logran tener una presencia como actores políticos y gracias a eso consiguen territorios en la Amazonía y en la costa
Los indígenas fueron las personas con el mayor nivel de educación. Tenían una vasta cultura tradicional, pero no conocían bien y no manejaban bien el lenguaje escrito, no conocían y no manejaban bien el lenguaje numérico, no conocían ni manejaban bien la tecnología. Hoy los indígenas ya están participando del desarrollo de la educación, la ciencia y la tecnología, pero por cultura y tradición siguen ofuscados en sus tareas de trabajos manuales y fundamentalmente ahora en trabajos de comercialización de sus productos. Pero el resto de los ecuatorianos también hemos tenido el gran problema de la educación. Primero, la educación, recordemos, era un privilegio de la clase dominante, especialmente de Quito y de la Sierra, y en la educación de la costa prácticamente no existía. En segundo lugar, cuando llega la revolución de Alfaro, las cosas cambian y entra la educación laica, porque además la educación en los tiempos del siglo XVIII y de todos los siglos, el XVI, el XVII y el XVIII, era una educación religiosa. Y en la educación religiosa no existía la verdad, como es entendida ahora. Existía solamente la verdad divina, la verdad religiosa, que ahora todos lo conocemos como dogma, los dogmas de fe. Y lo que aprendían la gente en las escuelas era a creer en dogmas de fe y a creer en la palabra del sacerdote, en la palabra del rico, en la palabra del gobernante, que en este caso primero fueron el rey de España y sus autoridades locales, y luego de eso los diferentes presidentes del siglo XIX, que todos pertenecían a un linaje, sea militar o sea civil, en el que el apellido, el dinero, la línea de sangre eran el factor fundamental de discriminación. Es así como nosotros nos llenamos de un pueblo lleno de gente tonta que además tenía problemas serios de nutrición, en la que, por supuesto, la falta de yodo, especialmente en las zonas andinas, hizo que la población de cretinos fuera superior a la población de indígenas sanos en una parte de nuestra historia. Cuando el sistema español ya no pudo sostener, ya no pudo controlar a la creciente población indígena de pobres y de tontos, es que se produce nuestra independencia. Durante nuestra vida republicana, el creciente número de tontos y de analfabetos fue creciendo hasta que llega la revolución liberal, y entonces las mujeres ya pueden educarse, los indígenas, los negros también, y las personas pueden recibir educación gratuita por parte del Estado. En ese momento comienza el gran cambio, pero como analizaremos nosotros en el siguiente paso, la traición fue siempre el mecanismo mediante el cual nosotros perdimos el paso, el compás de avance y retrocedimos a través de nuestra historia. Hoy las elecciones nos han mostrado que el mayor problema de nuestro sistema es que nosotros hemos tenido problemas en la educación, hemos tenido mucha dificultad por parte de la población de acceso al conocimiento, que
la información que recibimos es una información para manipular a la población y que el razonamiento es muy escaso en nuestra población. Y por eso hemos tenido y nos hemos creado una carga social, una carga económica que depende fundamentalmente de este problema de tener una población de tontos y de fanáticos. Este fanatismo en Ecuador ha tenido particularidades extraordinarias. Somos una gran población de fanáticos religiosos, otra, una gran población de fanáticos políticos y finalmente una gran población de fanáticos deportivos. Esta población de fanáticos que está en todas partes y es lo más común y es la persona con la que nos topamos en la puerta de la casa, nos muestra claramente que la población de tontos, porque el fanatismo es una manifestación del problema de la inteligencia, del razonamiento, del conocimiento. Y entonces estos fanáticos son los que ahora han logrado conseguir ponernos a Guillermo Lasso en el poder. Pero el problema no solamente ha sido cómo llegamos a crear un país que fue el paraíso de los tontos, de los cretinos, de los discapacitados, de los enfermos de enfermedades postrantes, de enfermedades graves, sífilis, tuberculosis y otras más, sino cómo nos convertimos en el paraíso de los mentirosos. Desde la colonia, la mentira fue un mecanismo de supervivencia fundamentalmente para los opresores, en este caso para los españoles y luego para los ricos de América Latina, de Ecuador e inclusive los militares y los sacerdotes, y un mecanismo de vivencia. ¿Cómo fue el mecanismo de supervivencia? Pues habría que fingir que se era obediente al rey de España, que se era creyente de una religión. Recordemos que aquí la religión católica vive lo que se llama el mimetismo religioso. Es decir, Cristo es adorado como antes se adoraba el sol. La Virgen María es adorada como antes se adoraba la tierra. Y los santos se adoran como antes se adoraba la lluvia, como antes se adoraba el trueno, como antes se adoraba las estaciones, la luna, etc. Simplemente le pusieron al Dios Sol el nombre de Cristo, a la tierra el nombre de Virgen María, y a partir de eso se creó un culto muy especial en América Latina. Porque indudablemente era estúpido para los indios tener que adorar a un opresor blanco que llegó acá y sometió al pueblo. Era estúpido adorar a una opresora, la Virgen María, blanca, que también llegó a discriminar y a oprimir a los pueblos. Era tonto adorar a un montón de blancos llamados santos y arcángeles y ángeles que simplemente los hacían ver a los indígenas y negros como una especie humana inferior. Hoy la religión católica, denominada la teología de la liberación, pone en la cruz a un Cristo negro o a un Cristo mestizo, ya no es Cristo blanco, y pone claramente como opresores a la raza blanca que anda en tanques de guerra con ametralladoras y como oprimidos a las demás razas del planeta. Pero ¿cómo nosotros llegamos a convertir a la mentira en forma de vivencia? Ya vimos que fue una forma de supervivencia. Se decía que indio que no roba peca, y el hecho de tener que robar y mentir era una necesidad.
Y esto se convirtió en cultura, se convirtió en forma política, se convirtió en orden social, se convirtió en equivocación electoral, se convirtió en publicidad, se convirtió en forma de hacer política. La mentira se convirtió en forma de hacer política y se convirtió en información tergiversada. Es así como la mentira se convirtió no solamente en una forma de supervivencia, sino también una forma de vivencia. Se necesitaba la mentira para enamorar, se necesitaba la mentira para ganar la guerra, se necesitaba la mentira para oprimir, se necesitaba la mentira para el entretenimiento, se necesitaba la mentira para la política, se necesitaba la mentira para la cortesía, se necesitaba la mentira para la religión, se necesitaba la mentira para todo. Y la mentira se convirtió en tara social y en equivocación frecuente. En tanto que en los países como Holanda, Dinamarca, los países más desarrollados, donde la ciencia fue ganando terreno, la mentira fue siendo desplazada primero de la educación, luego de la religión, luego de la política y actualmente está siendo desplazada de la convivencia social. Mentir no es prácticamente un delito moral. En los países como Holanda, en los países desarrollados, donde mentir es un grave error. Las películas norteamericanas utilizan como argumento central la lucha contra la mentira. La mentira ya es un delito y eso lo podemos ver en las películas de abogados, en las películas de policías. Pero, ¿cómo llegamos a tener el problema de la traición? La traición como mecanismo, como manifestación de un espíritu que había sido siempre oprimido y que al no tener capacidad de rebeldía, de rebelión, de inconformidad, se convirtió en un espíritu cobarde. Este se fue agudizando durante todos estos 500 años que tenemos de existencia y la traición se convirtió en parte de una forma de vida basada en el oportunismo, hasta tal punto que hemos llegado a elegir como presidente al director y dueño del partido creando oportunidades, es decir, al oportunismo, al oportunista Guillermo Lasso. ¿Qué es el oportunismo en Ecuador? Oportunismo fue el vivir de acuerdo al momento, sacarle partido a ese instante, y se fundaba en traicionar todos los principios, todos los valores, si es que es necesario para sacar partido a la situación. Y así tuvimos el gran boom del cacao, que creó oportunistas del cacao, el gran boom del banano, que creó oportunistas del banano, el gran boom del caucho, la tagua y la balsa, que creó los grandes oportunistas del caucho, la tagua y la balsa, el gran boom de los oportunistas del petróleo, el gran boom en el tiempo de Correa de los oportunistas de los cargos públicos, y hemos visto el gran boom de los oportunistas del saqueo del Estado. Es decir, durante el gobierno de Lenín Moreno, todo el Ecuador se convirtió en botín y se convirtió en oportunismo los cargos públicos, las embajadas, las becas, las compras públicas, los carnets de discapacitados, los créditos nacionales, los créditos internacionales, las empresas públicas, todo, absolutamente todo se convirtió en oportunismo. Y durante 4 años vivimos esta locura, esta demencia, que es la demencia de ser chacales del Estado, ser carroñeros del Estado.
Entonces había que despedazar al Estado para repartirse el botín. Y eso es lo que hemos vivido en estos 4 años. Y le hemos entregado el mando, el gobierno, a el carroñero más rico del gobierno de Lenín Moreno, el carroñero Guillermo Lazo. Y entonces hemos tenido en esta situación que la traición de Lenín Moreno solamente nos muestra cómo todos los procesos de cambio en Ecuador sufrieron reveses a partir de traiciones. Recordemos que nosotros nos independizamos de España en 1822 y durante 8 años pasamos a ser parte del más importante país de América del Sur, la Gran Colombia, que comprendía Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador, con salidas al Océano Pacífico y al Océano Atlántico, algo que no tenía Estados Unidos, con riquezas naturales en los Andes, especialmente mineras, con las selvas tropicales, proveedoras de madera en ese momento, y con grandes planicies y llanuras como las del Cauca, del Magdalena, los llanos de Venezuela y las ollas de la serranía ecuatoriana, igual que la costa del río Daules y el río Guayas, que es una de las 7 zonas más ricas y productivas del mundo. Todo eso era un país, la Gran Colombia, pero este proceso de transformación de una colonia española a el más importante país y más rico país de Sudamérica se vio despedazado por un traidor, el primer presidente ecuatoriano, Juan José Flores. Este traidor primero estuvo en el complot del asesinato al mariscal Antonio José de Sucre, que fue el general del Simón Bolívar que nos dio la independencia. Él fue asesinado en lo que se llamaba en ese momento el Departamento del Sur, en un lugar denominado la Selva de Berruecos, perteneciente a Pasto, cuando Pasto era parte del Departamento del Sur. Era evidente que la autoridad máxima del Departamento del Sur, que era Juan José Flores, estuvo involucrado en ese asesinato. Pero luego tuvimos una trayectoria durante el siglo XIX en la que teníamos salida al río Amazonas y todavía teníamos un gran espacio territorial que en 1941 lo perdimos y nos redujimos a la tercera parte del país bajo una traición previa. El Ecuador había sido un país subordinado a un dogma, donde la población tenía que ser tonta, tenía que ser pobre, tenía que ser obediente y tenía que ser enferma, porque este sistema de dominación del periodo republicano se basaba en disponer de una población tonta, enferma e ignorante y fanática. Cuando llega la revolución liberal de Eloy Alfaro y se separa la iglesia del Estado y se rompe este fanatismo religioso, el Estado se hace cargo de la educación, el Estado se hace cargo de la salud, y es educación laica, es decir, a-religiosa, no antirreligiosa, a-religiosa, donde la religión no tiene que entrar en las aulas, no se tiene que hablar de Dios, ni de la Virgencita, ni se tiene que rezar a la entrada y a la salida de las clases, sino que se vive otro tipo de relación. Y este nuevo tipo de relación, donde el Estado es el responsable, el Estado laico es el responsable de la salud y de la vida de todos los ecuatorianos, de los derechos, da oportunidad a las mujeres y a los indígenas de educarse y comienza un proceso de transformación que igualmente es detenido mediante la traición del general Leonidas Plaza Gutiérrez, un general
de subordinado de Eloy Alfaro, que lo traiciona a su jefe durante todo el periodo en el que él pasó de ser de vendedor de chicha, una bebida alcohólica en la población de Bahía, a ser general del ejército ecuatoriano, del ejército de Eloy Alfaro. Luego traiciona y se detiene todo este proceso de transformación de un país tonto, sometido a la religión católica europea, no a la religión católica latinoamericana, la teología de la liberación, sino a la religión católica europea. Esta religión católica europea que privilegiaba a los blancos, que decía que los negros no tenían alma, que consideraba a los mestizos una raza inferior, igual que a los indios. Esta religión volvió a recuperar su cancha, su territorio, sus tierras, su poder, y continuó siendo predominante hasta que llega nuevamente una nueva revolución, la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. Y en la Revolución Ciudadana, la ciencia, el conocimiento, la salud, la infraestructura, los servicios públicos, los empleos públicos se comienzan a hacer los motores sociales de cambio y nos crean un nuevo ser humano, permitiendo que 20.000 ecuatorianos puedan ir a las 100 mejores universidades del mundo para dejar de ser un pueblo de tontos, y permitiendo que en los colegios del milenio, en las escuelas del milenio, exista bachillerato internacional, existan laboratorios, exista la enseñanza de inglés y de otros idiomas, y se permita una acelerada transformación de la inteligencia de los ecuatorianos. Esto es detenido de manera brutal y brusca mediante un traidor, Lenín Moreno. Lenín Moreno, a su vez, nos devuelve a ser aquel país de tontos, donde la educación vuelve a ser un privilegio, de enfermos, donde nosotros éramos víctimas fáciles de la pandemia y somos víctimas fáciles de la pandemia, y de gente manipulada, como tontos, de gente manipulable por medio de los medios de comunicación y inclusive de la internet, que votamos en estas elecciones por Guillermo Lasso. Tuvimos una nueva regresión, porque nos volvimos a convertir en el país de los mentirosos, de los tontos y de los traidores. Y ellos, los mentirosos, los tontos y los traidores, se convirtieron en poder político y hoy nos gobiernan. Muchas gracias.